Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Realmente para mí un gusto poder estar aquí con todos ustedes para poder debatir y compartir sobre estas temáticas que en definitiva hacen a nuestro trabajo diario de investigación. Así que realmente un gusto. Agradezco también a Ensol por la invitación y la consideración, empresa con la cual hoy a través de la facultad, lo voy a comentar a lo largo de la presentación, tenemos un convenio de cooperación. Así que bueno, sin más, esta va a ser mi presentación, tiene que ver con los nuevos paradigmas que tienen que ver con la salud intestinal del cerdo. Y la misma va a estar estructurada en 4 puntos. El primero vamos a hablar de puesta en contexto de nuevos avances que hacen a la salud intestinal del cerdo, tratando de ver los nuevos avances sin que sea una entelequia científica, sino que tenga una buena aplicabilidad, porque ese es el objetivo. Nosotros trabajamos muchísimo desde la práctica, desde la granja, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían las principales causas que impactan sobre la salud intestinal del cerdo? El otro punto va a ser comentarles sobre una readaptación, ¿no es cierto?, de alternativas profilácticas que vamos a considerar. Y aquí justamente lo que les comentaba anteriormente, nuestra relación con la empresa, ya que tenemos varios desarrollos hechos de la facultad y bueno, la interacción universidad-empresa me parece que es un componente muy importante, sobre todo para un país como es Argentina. Y por último, conclusiones finales. Así que bueno, eso va a ser mi presentación, espero que sea lo más productiva posible para todos ustedes. Bien, cuando hablamos de puesta en contexto, que era el primer punto, podemos decir que la evolución del conocimiento de la salud intestinal del cerdo entre el 2013 y 2020, 2021, es decir, los últimos 10 años, ha sufrido o ha experimentado un crecimiento casi exponencial. Existen 12.900 publicaciones en journals científicos, 12.900 publicaciones en journals científicos entre el 2013 y 2018, que concentran nada más ni nada menos que el 80% del conocimiento de los últimos 40 años. Entonces, fíjense todo lo que tenemos hoy. Hoy hablaba Leandro de data, ¿no? Tengo un montón de data. Bueno, acá hay para hacer jamón, queso, lo que quieran, digamos, ¿no? Lo importante es buscarle justamente esa aplicabilidad desde el punto de vista productivo. Particularmente el intestino y el intestino del cerdo es un target de estudio muy importante que cualquier empresa de nutrición que haga desarrollo, cualquier empresa que haga farmacología o que haga terapéutica, hoy lo tiene como objeto de estudio, ¿no? Es decir, los cambios que se van a producir desde la producción y de la salud van a venir, sin lugar a dudas, a través de los nuevos conocimientos que tenemos en el intestino. Y decimos eso porque hoy se sabe mucho del cerdo, porque el cerdo ha sido y es un modelo hombre. Entonces, justamente se utilizó el cerdo para conocer, por su similitud en muchos aspectos fisiológicos, conocimientos para rápidamente extrapolar al hombre. Y esto hace que nos permite que justamente todo lo que conocemos como microbioma, que es el conjunto de microorganismos en un entorno específico que están dentro del animal, hoy el cerdo nos da ese conocimiento. Por lo tanto, no solamente lo puede utilizar para el hombre, sino que rápidamente esa información se ha trasladado a la producción porcina. Y cuando hablamos de microbioma, hablamos de microbiota, digamos, ¿no? La microbiota hoy se considera como un órgano interno. La bibliografía dice que tenemos más bacterias que células en el organismo, ¿no? Estamos hablando de 100 trillones de bacterias que viven en simbiosis y en comensalismo en el organismo, con virus y hongos, ¿no? De los cuales ya se sabe bastante. Esto nos permite hoy saber que justamente de estas 100 trillones de bacterias, conocemos que están divididos en filos, con 200 géneros, 719 especies, 7 millones de genes. Y obviamente esto que corresponde a lo que se conoce como metagenómica, que es el estudio básicamente del material genético, lo que es importante para la empresa, digamos, para la empresa de nutrición, para la empresa farmacéutica, es saber qué metabolitos produce esa bacteria y esa bacteria, con ese metabolito, qué cambios
tienen o qué impacto tienen en los índices productivos, que somos lo que nosotros buscamos y los que los oradores que me precedieron estuvieron hablando correctamente en función de ellos. Entonces, hoy se sabe que en el cerdo, de esa cantidad de bacterias que tiene, se conocen alrededor de 800 funciones. Así que muchos de esos avances hoy los vamos a ver. Pero vamos a ver, vuelvo a repetir, que tenga una aplicabilidad, porque si no parece que de una clase de la facultad y el objetivo es otro, digamos, ¿no? Entonces, también en función de esto sabemos que existe una correlación directa entre lo que pasa en el intestino y el sistema nervioso. Y esto que aparecería como el famoso link o interacción intestino-sistema nervioso, que aparecería, vuelvo a repetir, como una entelequia científica, tiene un impacto productivo enorme porque gobierna básicamente la conducta alimenticia. Leandro estuvo hablando hace un ratito de eso, le hicieron un montón de preguntas. Gobierna la conducta alimenticia y justamente tiene un rol muy general, que es mantener la homeostasis fisiológica del animal. Es decir, que la salud del animal, gran parte de la salud del animal, está localizada en este órgano tan complejo, que interacciona con el sistema nervioso. Bien, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es justamente atender el intestino. Es muy importante porque todos los parámetros o técnicos productivos van a depender de lo que pase en ese intestino. Y justamente, si no lo cuidamos, cuando se enferma, de verdad, es promotor de manifestaciones clínicas multisistémicas. Hoy hay bibliografía que dice que el cerdo comienza a enfermarse por el aparato digestivo. Así que es un órgano que cada vez se le está dando mayor importancia. Bien, dicho un poco esto a manera de introducción, la pregunta que debemos hacer es ¿dónde comienza la salud intestinal del cerdo? Entonces, rápidamente cuando pensamos en esto, pensamos en el lechón. Ahí tenemos el lechón, bueno, y justamente un montón de herramientas o arsenal terapéutico profiláctico con el cual lo atacamos porque tenemos el lechón, digamos, ¿no? Ahí lo tenemos, justamente. Pero en realidad, la salud intestinal del cerdo comienza muchísimo antes. Comienza durante la gestación. Por lo tanto, hoy se dice que la salud intestinal de ese futuro lechón, que comienza con el intestino de la madre y básicamente el entorno donde esa madre está ubicada. Dicho de otra manera, podemos decir que durante la gestación, el nacimiento y la lactancia se establecen las bases estructurales que van a formar parte o que van a ser responsables del desarrollo de ese intestino, del futuro lechón. Y cuando hablamos de nueva información, estamos hablando de información muy reciente. Durante años creíamos que el líquido amniótico, es decir, el líquido donde flota el feto en el útero, era un líquido que era totalmente estéril, que no había bacterias, que no había nada. Hoy se sabe, gracias justamente al advenimiento de nuevas técnicas biotecnológicas, como es la secuenciación genética o de genes, que justamente ese líquido amniótico está compuesto por bacterias. Para profundizar un poco más, se ha estudiado recientemente que en el colon espiral de ese feto, que está formando el intestino, o que forma parte de su intestino, también encontramos bacterias. Y pensamos que el meconio era totalmente estéril, ¿no? Entonces, bueno, qué interesante toda la información que me estás dando, pero ¿para qué sirve todo esto? Justamente, si ustedes recuerdan, la placenta porcina es una placenta muy impermeable, ¿no? Entonces, este feto que está flotando en ese líquido amniótico ingiere a partir del día 80 de gestación casi un 20% de su peso corporal de líquido amniótico. Entonces, empiecen a imaginar, a ver, ¿qué hay adentro? Había bacterias y líquido. ¿Y en ese líquido qué hay? Bueno, uno pensaba que está lleno de proteínas que le permite justamente expresar su crecimiento logarítmico a partir del día 60 de vida, etcétera, etcétera. Bueno, justamente ese líquido amniótico tiene no solamente bacterias que van a formar lo que se llama la plataforma o el core, de las cuales justamente ese intestino después va a desarrollarse, sino que se sabe que dentro de ese líquido amniótico hay sustancias
sustancias que van a impactar posteriormente en el consumo de alimento de ese futuro lechón, impidiendo lo que se conoce como neofobia postdestete. La neofobia postdestete es la aversión que tiene el lechón a comenzar a comer alimento sólido. Si la madre viene bien alimentada y su aparato digestivo viene en condiciones, esos lechones van a tener menos posibilidad de desarrollar esa neofobia que estamos hablando. Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Bien, la pregunta era, ¿y de dónde viene esa bacteria? ¿De dónde viene esa bacteria? Bueno, hoy se sabe que esas bacterias vienen, la mayoría, del útero de la madre, del intestino de la madre, hacia fines de la gestación. El cambio hormonal, de ciertas hormonas en particular, hacen que las uniones estrechas entre las células intestinales, entre los enterocitos, se abra, permitiendo lo que se conoce como translocación selectiva, pasen de sangre y de sangre lleguen al feto. En algunos casos, directamente uno de los lugares que se ha determinado es también desde la boca de la madre, ¿no? La boca de la madre. Extrapolando esto al hombre, es justamente a la mujer embarazada una de las cosas que le sugieren para que no tenga problemas ese futuro feto, es que tenga en condiciones el comedero, ¿no? Que vaya al dentista y dice, bueno, está gestando, porque justamente si no el destino del pobre pibe que viene va a venir complicado. Simplemente eso. Entonces fíjense todas las cosas cómo se van relacionando una con otra. Bien, entonces, si decimos que el intestino de ese feto comienza durante la gestación, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es ver cómo vamos a cuidar esa futura madre para que justamente ese intestino tenga el mejor de desarrollo. Y dentro de los puntos más importantes tiene que ver con, obviamente, la alimentación y nutrición que recibe esta cerda. Uno de los puntos muy importantes a tener en cuenta es el estrés y el dolor durante la gestación. Estrés y dolor durante la gestación. Uno que nosotros nos gusta andar muchísimo en las granjas para poder interpretar lo que hacemos desde el laboratorio, ¿no? Entonces, una de las cosas que vemos muchas veces son patologías que quizás para el productor son patologías menores o que más o menos la van peleando, como puede ser el caso de las escaras o las escaras que se producen a nivel del anca o a nivel de la escápula, justamente de pararse, sentarse. Esas lesiones son extremadamente dolorosas y muchas veces se cronifican a lo largo de la gestación. Todo eso son alteraciones que posteriormente van a impactar en la salud intestinal de la cerda y como consecuencia en la salud intestinal del futuro feto. Y como consecuencia también todo el problema de podopatologías, ¿no? Sobre todo en algunas gestaciones cuando los pisos no son los más correctos o gestaciones comunitarias que también encontramos pisos totalmente alterados que provocan lesiones. El rango social que muchas veces cuando hablábamos de gestación no lo teníamos en cuenta, pero con los cambios y las exigencias internacionales con el tema de bienestar animal, hoy las maternidades comunitarias, digamos, las maternidades que son compartidas, han aumentado considerablemente el número de lesiones y por consecuente, haciendo lo que trabajamos en uso racional de antibióticos, el uso de antibióticos, cuando era una etapa del ciclo productivo donde el uso de antibióticos inyectables particularmente era muy pobre. Justamente hoy las peleas y las lesiones que se producen en maternidades comunitarias son importantes. Los temas de limpieza y desinfección, que van a impactar también en la salud intestinal de la cerda y en consecuencia en el futuro feto. Y un aspecto que nos vamos a dedicar un poco más adelante, porque es parte de nuestro estudio, es el uso profiláctico de antibióticos en el alimento. Uso profiláctico de antibióticos en el alimento, lo metan en la cabeza, vamos a ver algunos aspectos y vamos a ver el impacto que tiene en la salud intestinal. Cuando hablamos de nutrición, yo no soy nutricionista, pero nuestro grupo trabaja en metabolismo de hace muchísimos años, es decir, ha sido parte de mi formación también. Sabemos que justamente algunas restricciones que desde el punto de vista nutricional pueden impactar en lo que se conoce como esta alteración, que es la restricción del crecimiento intrauterino debido a una ineficiencia placentaria. Hoy las cerdas hiperprolíficas, el Fórmula 1 que tenemos dentro de nuestras granjas, son muy demandantes y selectivas en muchos aspectos de nutrición.
Y justamente hay bibliografía que marca que aproximadamente a un 15-20%, un 15 o 20% de las células hiperprolíficas producen lechones restringidos a nivel intrauterino. Que es este famoso lechón, o que lo han visto mucho en nuestras granjas. Este es un lechón normal, aunque sea de bajo peso es normal. Y este es un lechón restringido intrauterinamente, que tiene unas características fenotípicas bastante evidentes, como las que aparecen ahí. El famoso cabeza de foco que le dicen, ¿no es cierto? Nosotros hemos estudiado mucho esto porque justamente desde el punto de vista metabólico, mucho de esto se tiene que ver con una no atención nutricional específica de la cerda durante la gestación, particularmente en aminoácidos esencialmente ocasionalmente esenciales. Aminoácidos ocasionalmente esenciales. Teníamos esenciales y no esenciales, hoy hablamos de ocasionalmente esenciales. Muchos de esos aminoácidos que no están presentes son los que desarrollan una insuficiencia placentaria o una placenta no eficiente y en consecuencia nos dan este tipo de lechón. Este tipo de lechón lo hemos estudiado muchísimo a lo largo de los años, mantiene una correlación negativa en lo que es el desarrollo del sistema nervioso y su intestino. ¿Por qué? Porque la sangre que le llega a la placenta, biológicamente, si la placenta es de mala calidad, porque nutricionalmente no puede cumplir el desarrollo óptimo que esperaríamos, rápidamente la poca sangre que tiene al lechón se la manda al sistema nervioso. Esto es supervivencia. En detrimento de órganos que no son tan vitales como es el intestino. Entonces, si uno pesa el sistema nervioso y pesa el intestino, en estos animales, el intestino obviamente es el que va a ser impactado. Ese animal nace y obviamente a ese animal no le vamos a pedir demasiado, porque justamente ahí lo tenemos, ese animal tiene muy poco desarrollo del tracto gastrointestinal, estamos hablando de un 25 o un 30% menos de desarrollo del sistema nervioso central, que se traduce en una superficie de absorción mucho menor. Por lo tanto, lo que le demos el lechón a lo largo de su vida, olvídate, no lo puede meter porque no tiene el lugar para que sea absorbido. Tiene una elevada permeabilidad intestinal. Si se eleva la permeabilidad intestinal, hay posibilidad que bacterias, virus, toxinas pasen del intestino a sangre y enfermen a ese animal. Tienen un pobre desarrollo del sistema inmune, obviamente porque hay una correlación directa entre las bacterias intestinales y el sistema inmune. Están hablando y aleccionando continuamente al sistema inmune. Recuerden, el intestino es el órgano inmunológico más importante del organismo. La colonización de bacterias totalmente modificada, sobre todo en las primeras 12 horas. Todo esto lleva a disturbios inflamatorios, a una rápida colonización de patógenos y una predisposición a enfermedades. Entonces, justamente, no atendimos la madre, el plato lo estamos pagando en el lechón. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta que directa o indirectamente impacta en la salud intestinal de ese futuro lechón es el momento de parto o el periparto, ¿no? Hoy se habla y se tiene en cuenta que justamente el inicio, desde que se inicia el parto, hasta tener en cuenta cuánto hace que el animal ingirió, en este caso la cerda ingirió, no debería pasar más de 3 horas. Es decir, que empieza a parir y que el parto entre dentro de las 3 horas de la última comida. Y vos me dirás, ¿y por qué? Y bueno, esto se ha estudiado porque a medida que pasa mayor tiempo, sobre todo los partos nocturnos, pasa más tiempo, esa cerda, obviamente que tiene que parir entre 16, 18, 20 lechones en algunos casos, obviamente se empieza a quedar sin asta súper. La asta súper es la glucosa. Entonces entra lo que se conoce con el nombre de fatiga maternal. Esa fatiga maternal prolonga el tiempo de parto. En consecuencia tenemos mayor posibilidad de que esos lechones nazcan, así sea de peso importante, ahogados. Y el lechón ahogado, esto también lo tenemos ampliamente estudiado y publicado, los lechones ahogados obviamente tienen un bajo consumo de calostro. Y vamos a ver el calostro. El bajo consumo de calostro, recuerden ustedes que como objetivo tenemos que un lechón debe consumir para que pueda ser viable y tener, digamos, un desarrollo relativamente moderado, productivo, como mínimo 200 gramos por kilo de peso de calostro. De calostro. Entonces, estos animales que nacen ahogados, así sean de importante peso,
no pueden llegar a ese objetivo, y si no consumen calostro, no hay buen desarrollo del aparato intestinal, como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, nosotros en este trabajo que hemos publicado recientemente, mostramos el impacto que tiene el uso de oxígeno para mejorar justamente todas estas consideraciones que estoy comentándoles. Otro de los aspectos que vemos mucho en las granjas últimamente, no sé por qué, pero vemos muchos en las granjas, son los grados de constipación. Vemos que en muchas maternidades vemos este tipo de materia fecal, que si la clasificamos en un score estamos hablando de grado 1 o grado 2. A ver, uno puede pensar o tiene en la cabeza que justamente las cerdas constipadas son cerdas que van a tener mayor problema en el tiempo de duración de parto, porque obviamente tienen mucha materia fecal dentro de su abdomen que, digamos, físicamente se interpone a los pujos, o alteran los pujos de ese útero, digamos, ¿no? Bueno, esto sería parcialmente un problema, Lo que se sabe es que las cerdas constipadas durante el pre o posparto tienen un crecimiento desmedido de la cantidad de enterobacterias, sobre todo Escherichia coli. Aumenta considerablemente la cantidad de Escherichia coli. Ese aumento de Escherichia coli llega a un momento que comienza a plafonarse y después se mueren. Y liberan una enorme cantidad de estos compuestos que se conocen, o de estas estructuras que forman parte de la estructura bacteriana, que son los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos son sustancias muy reactivas, muy inflamatorias, que alteran, sobre todo cuando son ingeridas, ya sea entran a través de la materia fecal de la madre o de la piel de la madre durante el calostrado, impactan fuertemente en esa salud intestinal de esos lechones. Particularmente entre los días 1 y 3 del posparto, el estrés del parto, la modificación hormonal durante el parto, hace que el intestino de la cerda pierda en gran parte permeabilidad. Es decir que, no que pierda, sino que aumente su permeabilidad. En consecuencia, es un animal que se hace más susceptible a la entrada de cualquier patógeno. Por lo tanto, es un momento, desde el punto de vista de cuidar la salud intestinal de la cerda, es los 3 días posparto, a tener en cuenta. Y cuando hablamos de estos lipopolisacáridos, está publicado, esto claramente muestra que en los primeros días, digamos, del periparto, el parto y el posparto, hay una gran liberación de estos compuestos que son, vuelvo a repetir, que pasan por la materia fecal, sobre todo la materia fecal en aquellos animales constipados, que impactan fuertemente en el lechón. Son todos aspectos desde el punto de vista nutricional, que cuando hablamos de cuidar la cerda para mejorar la salud intestinal de ese futuro feto, o de ese futuro lechón en este caso, tenemos que tener en cuenta. Bien, otra de las cosas que le pasa a la madre es que la madre, en un gran esfuerzo del punto de vista biológico, hace que su útero y vagina que tenía bacterias se enriquezca en lactobacilos. Estos lactobacilos son nada más ni nada menos que las primeras bacterias, ya tenía, que le venían por el líquido amniótico, básicamente, o por traslocación del intestino de la madre o a través del útero, le llegaban al feto. Ahora, ya el lechón, hablamos que está nacido, las primeras bacterias que levantan son las bacterias del tracto gastrointestinal. Ese líquido amniótico que ingirió es el medio de cultivo para que justamente estos lactobacilos proliferen y mejoren la salud intestinal de este feto. Ahora el lechón, ¿no es cierto? Posteriormente, las otras bacterias que van a formar parte de ese intestino de este lechón provienen de la piel de la madre, del calostro y de la materia fecal. Y de la materia fecal, lo anotan, materia fecal. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente uno de los impactos que vamos a tener es cuando utilizamos en forma totalmente probabilística y racional antibióticos en el alimento durante toda la gestación. Para tratar que, no sé, pero cuando le preguntamos es para bajar la carga bacteriana a la cual van a ser expuestos mis futuros lechones. Y justamente la carga bacteriana es la que yo quiero que le entre a ese lechón. La buena, no la mala. Ahora, si le doy antibiótico durante ese tiempo, lo que le van a entrar es una porquería. Es así de simple. Y ese lechón después les va a pasar la factura a lo largo de su ciclo productivo. Por lo tanto, este proceso que aparecería, vuelvo a repetir, como algo científico, tiene una aplicabilidad enorme, porque nada más ni nada menos que
permite el desarrollo temprano del sistema inmune de ese lechón, programa metabólicamente el aparato digestivo y previene el futuro desarrollo de enfermedades, entre otros. Por lo tanto, estamos viendo el parto, el calostrado. El calostrado, nosotros es una de las alternativas al uso del antibiótico que hemos estudiado denodadamente. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hablan del calostro rápidamente dicen, bueno, le llega energía para termorregular y le llega al sistema inmune, ¿no? Mejora, digamos, la inmunidad que no pudo adquirir a través de la placenta, le va a llegar a través del calostro y va a poder enfrentar ese medio externo hostil a la cual ahora se enfrenta. Pero no muchos saben que en el calostro está lleno de compuestos mitogénicos, muchos son hormonas, que permiten desarrollar el tracto gastrointestinal de ese lechón. Ya venía performado de la gestación y ahora comienza a desarrollarse. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se absorbe un aminoácido en el intestino? Ustedes hablando de proteína, porcentaje de proteína, digestibilidad, ¿cómo se absorbe? La única manera que se absorba es que sea a través de un carrier, es decir, un colectivo que lo agarre de la cara luminar y lo lleve a la cara contraluminar y de ahí que el organismo lo utilice para formar carne. Así de simple. Ese carrier, la única manera que se ponga en marcha es si el animal consume una buena cantidad de calostro. La óptima, más de 200. Si no, no se consume. No lo produce. Entonces, dale la mejor calidad de proteína, dale el mejor comedero, Leandro, dale el mejor comedero, todo lo que quieras, pero ese intestino no va a responder. No va a responder, ¿por qué? Porque no tuvo justamente el estimulante para desarrollar esa absorción de de futuros aminoácidos, de los futuros péptidos o de proteínas degradadas. Y cuando uno estudia el intestino realmente, para lo que hacemos de investigación, es como entrar en una juguetería, ¿no? En menos de 24 horas el intestino duplica el peso. Duplica el peso. No hay órgano que lo haga, duplica el peso. Y esa duplicación del peso es gracias a todo lo que le estamos dando con el calostro. Si ya viene mal formado porque no atendimos a la madre, va a duplicar el peso, pero siempre se va a mantener en bajo peso, digamos, ¿no? Entonces, durante los primeros 2 a 4 días hay un aumento casi del 30% en el largo, 40% en lo que son las profundidades descritas y 35% en la vellosidad. Es decir que se desarrolla el intestino y empieza a absorber todo lo que nosotros les damos. Justamente en ese calostro, si afinamos más el lápiz, hay una serie de péptidos mitogénicos y sustancias que estimulan el desarrollo de ese intestino. Los antibióticos, aquí hay bacterias y hay desarrollo. Los usos de antibióticos, muchas veces uno lo ve, que inyectan al lechón y bien nace. ¡Tac! Le mando. Y piensa que porque lo dan inyectable, no le va a llegar nunca al intestino. O si sabe que hay bombas de flujos y bombas que toman el antibiótico de sangre y lo manda directamente al intestino y podemos encontrar concentraciones exactamente igual a la que obtendríamos si lo damos por vía oral. Todo eso impacta fuertemente en lo que es todo este desarrollo. Bien, ¿cuáles son entonces los peores enemigos? Ustedes más o menos van vislumbrando. ¿Cuáles son los peores enemigos que tiene la salud intestinal? Los peores enemigos son el estrés, sin lugar a dudas, el estrés. Se habla más del estrés que del alimento. El uso profiláctico de antibióticos, el cual venimos peleando de hace años con esto, uso profiláctico de antibióticos. Cuando digo profiláctico, cuando lo doy sin saber por las dudas, porque tengo muchas cosas que hacer, pero no las hago, entonces le doy un antibiótico porque con eso me voy a dormir tranquilo. El otro es una pobre higiene de desinfección. En muchas granjas no vemos un riguroso programa de limpieza y desinfección. Sobre todo cuando hacemos todo adentro, todo afuera, cuando entran, la cosa no está muy preparada, sobre todo con animales que inmunológicamente no están de todo desarrollados todavía. Y por último podemos poner los desbalances nutricionales, pero nos vamos a dedicar justamente a los primeros, que son los más importantes. Todo esto lo que provoca es un nombre que ahora está bastante en moda, que se llama disbiosis. La disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? La disbiosis no es más que justamente, las bacterias que están en el intestino normal, hay una gran diversidad. Cuanto más diversificada está esa microbiota, más saludable está el animal. Y esto, vuelvo a repetir, no es ninguna entelequia científica. Gracias a esto se sabe hoy que la persona obesa, que generalmente la persona obesa
es insulínico dependiente o necesita consumir hipoglucemiantes durante toda su vida, hasta que no baje de peso, tiene una disbiosis, vive en disbiosis. ¿Por qué? Porque le falta una bacteria que la descubrieron, que el nombre se llama Akkermansia mucinífera, que no la tiene y por eso es obeso. Justamente hay un grupo francés, el cual trabaja con una gente de Bélgica, que están tratando de incorporar esa bacteria en una cápsula y se lo dan al obeso. La persona baja de peso, esto lo encontraron en rata, pero no solamente baja de peso, sino que deja de tomar insulina. Fíjense hasta dónde llegó el desarrollo y hasta dónde llega la potencia de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, esta diversidad dentro de este mundo, cuando uno empieza a decir, bueno, vamos a buscar qué son cada uno, encontrás bacterias benéficas, encontrás bacterias comensales, encontrás patobiontes. ¿Qué son los patobiontes? Son bacterias potencialmente patógenas que cohabitan, están ahí adentro. Pero los otros le dicen, vos no te crecés, vos te quedás acá. Vos más de esto no crecés. Entonces no hay enfermedad, pero están ahí adentro. Y estas nuevas que se han descubierto ahora, que no son políticos, se llaman inflamófilos, son bacterias, no son políticos, ¿no? Inflamófilos, inflaman. Están ahí cohabitando, están dentro de la microbiota. Justamente, bajo estas situaciones no se expanden, quedan ahí y no producen demasiado problema. Si nosotros le metemos algún problema de estrés, uso de antibióticos, como van a ver a continuidad, lo que van a hacer que son las benéficas y las comensales, que son las más sensibles al antibiótico, se pierden o bajan. ¿Y cuál quedan? Las que son más adaptativas, los patobiontes, los inflamógenos y potencialmente patógenas. Entonces, frente al uso de antibióticos, mientras estemos dando el antibiótico, más o menos lo vamos a manejar. El día que cortaste el antibiótico, prepárate porque se viene atrás cualquier cosa, ¿no? Y justamente dentro de esa cualquier cosa que se viene, son estas bacterias, llevando lo que se llama disbiosis. La disbiosis, vuelvo a repetir, cuando se altera esto y ¿vieron el link intestino, sistema nervioso, de conducta, etcétera? Se altera todo. Se altera la conducta alimenticia, el metabolismo del intestino y el prodromo de muchas futuras enfermedades. Entonces, esto que aparece como algo humorístico, lo saqué de un paper, nada más ni nada menos. Fíjense, es uso profiláctico de antibiótico en el alimento. Ahora vamos a llegar a eso, ¿no? Entonces, muchas veces empezamos a utilizar un antibiótico, otro antibiótico, y justamente esta cerda está en continua disbiosis, llena de patobiontes, inflamófilos, bacterias patógenas, que nada más nada menos se lo están pasando a través de la materia fecal, a través de su placenta, a través de su útero, a estos pobres lechones que nacen con muy poca capacidad inmunológica. Entonces, muchachos, no esperemos que nos tengan que encontrar una diarrea, porque venimos mal desde antes. Bien. Y cuando digo de uso profiláctico en antibióticos en el alimento, no es porque uno esté en contra de los antibióticos. Nos ha dado de comer el antibiótico durante años, ¿no? Durante años hemos trabajado en esto. Los antibióticos son una herramienta bárbara. Bien usadas son una herramienta bárbara. En la primera línea no hay nada que iguale a los antibióticos cuando tenemos un problema. Ahora, cuando lo usamos irracionalmente, vamos a tener un montón de problemas. Y cuando uno estudia, esto ha sido objeto de publicaciones recientes nuestras, cuando uno da el antibiótico en el alimento, Leandro lo estaba diciendo, es un material, sobre todo si lo concentramos y demás, es una estructura bastante compleja, donde tenemos las materias primas macro, pero también tenemos los núcleos. Está lleno de entidades químicas, potencialmente con capacidad para reaccionar con las estructuras químicas que son los antibióticos. Entonces, cuando lo metemos y uno estudia, desde el punto de vista farmacológico y toxicológico, gran parte de ese antibiótico que aparece en el amarillo no se absorbe, sino que entra muy poquitito. Mucho queda en el intestino. Al hecho de que esto está estudiado que el 75% de la mayoría de los antibióticos, están en las publicaciones, no sobrepasan una biodisponibilidad. Biodisponibilidad es la cantidad de droga que llega a sangre. Si yo quiero matar una bacteria que está en el pulmón, necesito mucha concentración de droga porque hoy las SIM se fueron a las nubes. Entonces necesito mucha droga. Si la droga que entra es poca, no lo voy a matar o voy a tener resistencia antibiótica o fallo terapéutico. Entonces, justamente con muy buen tino, hoy ya la Comunidad Europea, lo voy a mostrar, prohibió el uso de antibióticos en el alimento. Hay que justificarlo muy bien para qué utilizarlo. Y esto quiere decir que no hay que utilizarlo, no, hay que justificarlo. ¿Por qué? Pues yo tengo una bacteria que está en el intestino, el martillo bolita que le voy a dar, que es el antibiótico, está ahí, entonces que no se absorba. Yo no quiero que se absorba, quiero que se quede ahí, ¿por qué? Porque le voy a mandar con toda la dosis. Ahora, si la bacteria está a distancia, fuera del intestino, necesito que se absorba. Y si interactúa mucho con el alimento, no lo va a hacer.
Entonces, acá les presento simplemente qué es lo que pasa. Esto es antes, esto es lo que decíamos, un intestino con una microbiota bien heterogénea. Doy el antibiótico. Cuando doy el antibiótico siempre va a haber disbiosis, siempre. Inevitablemente, porque le estamos tirando el intestino y hay bacterias que son muy sensibles. Pero esa disbiosis puede ser permanente o temporaria. Si yo hago un uso racional, es decir, que uso determinados días y después corto el antibiótico, esta disbiosis, que la llamamos temporal, va a comenzar a experimentar lo que se conoce con el nombre de resiliencia. Es decir, que con el tiempo, esa microbiota originaria la vamos a volver a encontrar. El problema se plantea cuando por defecto le doy, y por forma probabilística, le doy antibiótico durante toda la gestación. Vamos a darle, porque seguramente va a haber diarrea en maternidad, así que vamos a llenarla de antibiótico durante toda la gestación. Miren lo que pasa cuando hago esto. Esto es la microbiota diversificada, digamos, la buena, ¿no? La fisiológica. Acá doy el antibiótico. Cuando doy el antibiótico, obviamente, esta microbiota comienza a bajar, empiezan a aumentar los patobiontes y los inflamófilos, que si corto, la cosa la podemos mejorar. Ahora, yo sigo dándola, digo, porque tengo miedo que me aparezca diarrea en maternidad, entonces voy a seguir dando. Entonces, si lo sigo dando, los que van a proliferar son estas bacterias de la microbiota. Esto va a aumentar la permeabilidad intestinal, va a haber una entrada de patógenos persistentes oportunistas y otros transitorios que hacen que rápidamente el intestino se enferme y pase de un estado fisiológico a un estado patológico. Esto no solamente se lo estamos provocando a la cerda, sino se lo vamos a pasar directamente a los lechones a través de materia fecal. Bien, el estrés. Otro de los aspectos. El estrés es un punto muy importante que impacta en la salud intestinal del lechón. Esto también está muy estudiado. El estrés genera una liberación de un montón de hormonas, particularmente, o factores de liberación de hormonas, o sea, corticotrofina, CTH, cortisol, noradrenalina, que impacta en el intestino. Igual que el hombre. Cuando uno tiene un problema, cuando un cheque en el banco que no lo podemos cubrir, rápidamente acá un dolorcito. Eso es esto. Eso es esto. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, nosotros también lo tenemos estudiado. Esto es una publicación reciente también del grupo, que hay Susana y Fabián, que forman parte del grupo. Medimos la concentración de cortisol, esto es el día 0 antes del destete, y cómo aumenta a lo largo de los días. ¿Qué hace la noradrenalina? Lo que liberamos, ¿no? Frente al miedo, frente al estrés. Acá un personaje hizo un estudio muy simple, que se los quiero mostrar. ¿Qué fue? Perdón, esto viene para atrás, ahí está. Estas son 2 cápsulas de Petri, le puso poca cantidad de hierro. Sin hierro las bacterias no crecen mucho. Pero a una dijo, bueno, a esta no, lo dejo igual, pero acá le voy a poner adrenalina. Entonces le metió la adrenalina y vio que esas bacterias, que crecían igual a 2 placas, ahora se multiplicaban. Justamente la adrenalina, hoy se sabe que actúa como este nombre, que se llama sideróforo, facilita la entrada de hierro adentro de la célula. Por lo tanto, el estrés en las bacterias, sobre todo las bacterias gram negativas, levanta la cantidad, en este caso de Escherichia coli. Entonces, cualquier estrés lo que hace es provocar o permitir el desarrollo de una disbiosis. Y muchas bacterias patógenas utilizan este mecanismo para proliferar en el intestino. Otro de los casos es que justamente todas esas hormonas que se liberaban, el intestino, simplemente no lo vamos a complejizar, esta es la mucosa intestinal, y acá de este lado, donde está el sistema inmunológico, hay estas células que se le ha dado muchísima importancia, que se conocen con el nombre de células Maxell. Esas Maxell tienen receptores que justamente para adrenalina, para ACTH, que hace que justamente cuando se provoca el estrés y llegan al intestino, hagan que esta célula, que es una célula que no se sabía demasiado lo que hacía, libere una gran cantidad de proteasas que alteren la permeabilidad intestinal. Por lo tanto, preparen ese intestino a ser más vulnerables a lo que es la traslocación bacteriana, la entrada de bacterias al organismo del intestino. Nosotros recientemente hemos utilizado un marcador para medir el estrés durante el destete. Y usamos este marcador que se conoce, es un aminoácido que no forma parte de una proteína, se conoce con el nombre de citrulina, pero tiene una síntesis
principal en el intestino. Por lo tanto, lo podemos medir en sangre. Si está bajo, nos está acusando que el intestino no está funcionando bien. Así que es un muy buen marcador. Recientemente, esto todavía no lo publicamos, tenemos 930 cinética, es decir, que cada 930 animales, fue un trabajo desde el 2019, lo venimos haciendo, cada animal tiene un muestreo a las 0 horas, a las 4 horas, a las 12 horas, a las 0 horas, a los 4 días, a los 8 días, a los 12 días y a los 15 días. Y fíjense lo que vemos. Vemos que muchos animales están con una citrullinemia muy, muy baja durante el estrés del destete. ¿Qué hacen? Estos animales son aquellos que tienen la neofobia alimentaria. Son aquellos animales que no comen y que justamente el que paga el plato roto es el intestino. El intestino se atrofia, no genera citrulina y provoca estos valores. Esto ocurre siempre, indefectiblemente siempre. Nosotros utilizamos para ver el impacto que tiene este proceso fisiológico cuando le agregamos un aditivo. Cuando alguien quiere probar un aditivo, lo enfrentamos a esta cinética. Y un aspecto muy importante es saber qué pasa a los 15 días. ¿No? Nosotros en la requería medimos el peso a la entrada y el peso a la salida de la requería, ¿no? Muchos autores consideran hoy que un peso muy importante a tener en cuenta es el peso a los 15 días de entrar en la requería, porque justamente es el momento en que en teoría el aparato gastrointestinal se recuperó del estrés del destete. Entonces, si hay muchos animales que ya vienen acá abajo, estos animales no van a tener un buen peso, una buena conversión a la salida de la requería. Bien, entonces, ¿cómo atender la salud intestinal en el cerdo? Hay una infinidad de cosas, no hay un solo factor. Lamentablemente no tengo una receta para darle que con esto lo van a solucionar. Hay un montón de factores que debemos tener en cuenta. Nosotros actualmente estamos trabajando justamente con Ensolpig en un desarrollo, se firmó un convenio con la facultad. Nosotros trabajamos mucho con la empresa porque pensamos que desde el punto de vista de investigación la forma de poder trasladar y devolver al beneficio con el cual nos pagan los sueldos es justamente a través de una investigación. No sé si es práctica o básica, tratamos de hacerla que sea útil. A veces nos sale bien, a veces no tan bien. Bien, entonces lo que hemos trabajado básicamente es volver a algunas moléculas como son los ácidos orgánicos. Y vos me decís, ¿pero qué? ¿Estás descubriendo el agua caliente? El ácido orgánico se usa de hace 20 años. Sí, es verdad, se usa 20 años. Pero hoy la terapéutica veterinaria o la terapéutica general humana también no va en búsqueda de síntesis de nuevos fármacos. ¿Por qué? Porque producir un antibiótico hoy lleva por lo menos 10 años de desarrollo, millones de dólares, y con el mal uso que le hacemos, en 2 años hay resistencia y queda fuera de combate. Por lo tanto, la relación inversión-ganancia es pésima. Entonces lo que se busca con el advenimiento de nuevos conocimientos, lo que estamos hablando, es ver de qué manera con lo que tenemos, metiéndolo en diferentes situaciones y con esos conocimientos de la mano, ver cómo podemos mejorar su utilidad. Y en función de esto nosotros hemos visto que cuando usamos ácidos orgánicos, que es la segunda línea de ataque frente a la enfermedad, la primera el antibiótico, la segunda el ácido orgánico, si no pregúntenle en Europa, ¿no? Que cuando sacaron los promotores de crecimiento, cómo se fueron el uso de los orgánicos arriba, es ver de qué manera se pueden asociar los diferentes ácidos orgánicos buscando lo que se conoce como sinergismo complementario para potenciar su efecto bactericida o bacteriostático. Entonces el objetivo 2 es reemplazo al uso profiláctico e empírico de los antibióticos, es decir, que nosotros podemos reemplazar un pulso preventivo de antibióticos por el uso de una asociación específica de ácidos orgánicos y también asociar ácidos orgánicos que faciliten la resiliencia. ¿Vieron que daban antibióticos, se perdía la diversidad y después venía la resiliencia si no seguíamos usando antibióticos? Cuando usamos ácido en ese momento, el proceso es más rápido. Y por otro lado, con algunos probióticos y posbióticos. Los posbióticos, los mostré al principio, son los productos metabólicos que producen esas bacterias benéficas. Entonces, ver cuáles son esos productos y utilizarlos directamente, porque muchas veces manipular una bacteria para administrarla es más complicado que dar el producto. De hecho, y los pongo en noticia, el 95% de las bacterias del intestino no son cultivables. Y ahí está el problema cuando hablamos de probióticos, bien digo, es que no hay un probiótico milagroso. ¿Por qué? Porque los pocos que podemos utilizar son aquellos que son cultivables. Los no cultivables es muy poco posible utilizarlos desde el punto de vista productivo.
Bien, todo esto obviamente asociado a un manejo y una óptima nutrición. Y muestro esto, ¿por qué nos interesó esto? Porque justamente los miembros de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo, dictaron en el año 2019 ya una resolución que le avisaron al productor, muchachos, para el 2020 no puede utilizar más antibióticos en el alimento. Y lo pongo en noticias, SENASA sigue los lineamientos de la Unión Europea. A partir del 28 de enero, es decir, que lo promueven y lo ponen en marcha. 28 de enero de 2022 se prohibió el uso de antibióticos en el alimento. Y sobre todo en forma profiláctica. Al menos que el veterinario lo justifique. Ahora bien, si no lo justifica y le cae una auditoría, el que paga es el veterinario, no el dueño de la granja. El responsable técnico que prescribió, en teoría prescribió, o le prescribió al dueño de la granja el uso de antibióticos. Entonces se cuidan porque no son 2,50 las multas, y algunas son penalizables. Bien, entonces nosotros estamos trabajando, como les decía, para reemplazar el uso profiláctico de antibióticos en combinaciones de antibióticos. Ya tenemos desarrollada una de ellas con el sol, en los cuales tratamos de encontrar la mejor combinación atendiendo a la constante disociación del ácido, al pH del medio, a las combinaciones compatibles, es decir, un sinnúmero de puntos que no se tienen en cuenta porque no era el principal objetivo. El primer objetivo es que el animal no se enferme. Nosotros ahora buscamos cómo reemplazar el uso de antibióticos. Y justamente estas combinaciones, hoy en el mercado tenemos varias combinaciones, pero en nuestra opinión, nuestra modesta opinión, esas combinaciones no cumplimentan el reemplazo de un uso profiláctico del antibiótico. Bien, entonces lo que buscamos es justamente ese mecanismo de acción, que el ácido entre dentro de la bacteria. La bacteria no lo puede sacar porque se disocia. Recuerden que un ácido o cualquier molécula para pasar a través de una membrana biológica tiene que estar en forma disociada. No lo puede sacar, pone en marcha las bombas, pues el pH se le empieza a bajar de verdad dentro de lo que es el medio interno de la bacteria y esta bacteria muere. Las bacterias patógenas, por suerte, son aquellas que tienen un potencial de membrana que permiten una mejor entrada de los ácidos y por lo tanto las hacen muy vulnerables a la acción de los ácidos. No las benéficas o las comensales, sí las patógenas. Entonces, esto va de la mano y es alentador para poder utilizarlo. Otro de los puntos que decía es utilizar el ácido para facilitar la resiliencia, es decir, que el ácido mismo sea utilizado por una bacteria benéfica para dar un producto y ese producto finalmente dé un resultado sobre el intestino o sirva de producto para el crecimiento de otra bacteria. Recuerden que esas bacterias del intestino están en simbiosis, ¿no? Entonces el producto de una le facilita a otra. Y de eso no sabemos mucho. No sabemos mucho. Entonces por ahí estamos administrando algo que mata a la bacteria y la otra bacteria que estaba esperando la nafta para crecer no le llega. Bien. Algunas cosas ya conocemos, sabemos cuáles son las bacterias que producen cada uno de estos posbióticos y en función de eso estamos tratando de utilizar la mejor combinación de ácidos. Esos ácidos actúan, o esos metabolitos de ácidos actúan sobre el intestino, provocando un cambio en la mucosa intestinal, benéfico, es decir, que el cambio puede ser local o puede ser a distancia a través del link intestino-sistema nervioso. El resultado, vuelvo a repetir, esta conexión que hay entre el sistema nervioso y entre el intestino y el sistema nervioso a través de este nervio, que es el vago, que es el que lleva toda la información, lleva nada más ni nada menos que el 80% de la información sensorial. Muchas veces lo que le estamos dando de comer no lo captan las papilas gustativas, sino lo captan las bacterias del intestino o de la mucosa intestinal y son los que dicen si va a seguir comiendo o no ese animal. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta con los ácidos es que, yo vengo de un pueblo de la provincia de Buenos Aires chiquito que se llama Las Flores, en el cual había un vendedor que vendía producto agropecuario, te lo daba y decía, cualquier cosa, cualquier problema que tenga, arreglátela como pueda. Y se iba. Nosotros lo que hacemos con los ácidos es más o menos eso, dejamos el bidón de ácido y nos vamos a ver si podemos venderlo en otra granja. Y yo no sé nada de marketing. Pero justamente la administración de ácidos, y particularmente en el agua, que es la matriz que más nos gusta, es una venta muy técnica. ¿Por qué? Porque necesitamos una serie de parámetros que nunca los manejamos
los gobernamos, los gestionamos de la granja correctamente, como son la cantidad de agua, la calidad de agua, el pH que tenemos de esa agua, el flujo de los chupetes, la regulación de las bombas. Usamos el dosatrón, le damos para adelante, para atrás y tratamos, o pensamos en comprar un dosatrón y dosificamos toda la granja. Nada más lejos que eso. Por lo tanto, son todos aspectos que nos permiten, si los manejamos correctamente, esto pasa por una capacitación de la gente que va a llevar el ácido, es permitir una entrega en estos chupetes que esté dentro de los 4 o 5 de pH, independientemente de la calidad de agua de la granja. Porque muchas veces las pruebas se hacen en el laboratorio con agua ultra pura, cuando voy a la granja encuentro un pH de 8,5 o 9, que para realmente llegar a ese pH le tengo que poner una bolsa de ácido inorgánico, porque con el orgánico no lo logro. Entonces, son todos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y cuando hablamos de microbiota, quiero decirles que justamente lo que estamos buscando es, ¿se acuerdan que decíamos que teníamos que atender la cerda durante toda la gestación y particularmente en esos días, 2 o 3 días posparto, que era la lactancia donde se aumentaba la permeabilidad intestinal? Ese es un momento muy importante para poder entrar con una buena concentración de probióticos y simbióticos. El probiótico y el simbiótico son compuestos que van asociados, es decir, el simbiótico vendría a ser el tanque nasta con algo para que pueda crecer. En este caso pueden ser ácidos o extractos de ácidos. Lo que vamos a provocar cuando damos un probiótico, vamos a provocar una disbiosis, pero va a ser benéfica. Porque obviamente estamos modificando la cantidad de bacterias en el intestino, pero es benéfica. Esa disbiosis siempre es benéfica y es temporaria, porque el día que se lo sacamos al probiótico, el intestino vuelve a su normalidad. Y no le cuesta nada volver a su normalidad porque no le pegamos ninguna bacteria de las benéficas y las comensales. Entonces, eso es lo que estamos buscando, atendiendo a la cerda durante la gestación y la lactancia y al lechón. Estas moléculas prebióticas y sus posbióticos, lo que buscamos es que impacten sobre la mucosa intestinal y favorezcan el crecimiento de las bacterias que provocan un efecto sistémico. Pero vuelvo a repetir, no existe un probiótico milagroso. Hoy nos ofrecen un montón de probióticos. Muchos de ellos son buenos, pero muchos no provienen del intestino del cerdo, sino que vienen de la leche, vienen de los cereales. Entonces no es su hábitat el intestino. Se adaptan, pero no es su hábitat. Entonces yo creo que el advenimiento de nuevo conocimiento van a permitir que cada vez más podamos buscar un probiótico más ideal. Alejandro, sí. 5 minutos. Ya terminó. Estos son los mecanismos de acción y cuando digo... nosotros hemos trabajado mucho con Saccharomyces cerevisiae, un producto francés, en el cual obviamente lo hemos utilizado para el tratamiento de algunas diarreas o prevenir algunas diarreas, sobre todo porque el Saccharomyces lo que hace es bloquear el sitio de fijación que tiene estas fimbrias de Escherichia coli a la mucosa intestinal. Bien, entonces cuando hablamos de Saccharomyces, en este caso, que es un probiótico, o de levaduras, de pared de levaduras, estas son las paredes de levaduras. Las paredes de levaduras tienen un receptor específico que estimula el desarrollo inmunitario, particularmente de citoquinas antiinflamatorias o citoquinas que se oponen a la inflamación. Entonces, con todas estas combinaciones son las que estamos trabajando. Y cuando digo que no hay un probiótico ideal es porque justamente todo esto es bibliografía científica. Cada uno o cada asociación produce un efecto diferente. Mejor inmunitaria, mayor o menor, protección contra Escherichia coli, protección contra salmonela. Es decir, un solo probiótico no hace, sino que justamente la asociación de probióticos son los que mejoran. Y así sucesivamente. Por último, todo esto no se lleva a cabo si no tenemos un buen manejo desde el punto de vista nutricional y un manejo desde el punto de vista de lo que es la higiene. Y cuando hablamos de higiene hablamos de bioseguridad interna y externa. Cuando uno va a la granja, ve que le están dando una comida excelente, etcétera, etcétera, pero nos vamos a bañar y nos dan esta ropa. O encontramos estas botas. O encontramos un zoológico adentro. Entonces, todo eso obviamente que impacta en lo que es la salud intestinal de la madre, del lechón y de cualquier animal que querramos que crezca dentro de esa estructura. Simplemente esto lo muestro siempre. Es un trabajo que se hizo en Alemania, lavaron las botas y lo pusieron en una placa de Petri. Fíjense, lo que una bota bien lavada, cómo bajamos la carga bacteriana, que hay de todo, hay inflamófilos, patógenos, no patógenos, de todo. Entonces, ninguna granja tiene un programa de limpieza y desinfección ordenado, correcto, que pueda decir por qué lo hago o por qué lo dejo de hacer. Y muchas veces nos preocupamos en utilizar cualquiera de estos productos de la industria y estamos entregando un agua
de pésima calidad desde el punto de vista bacteriológico o desde el punto de vista físico-químico que obviamente destruye el intestino. Lo mismo que el alimento, podemos poner el mejor alimento, pero si está lleno de micotoxinas, las micotoxinas, el impacto de DON, por ejemplo, sobre el intestino, es terrible. Y muchas veces en concentraciones que están por debajo de la concentración declarada como tóxica. Bien, entonces ya para terminar y ser condescendiente con el horario, vamos a conclusiones finales que dicen que el estudio sobre la salud intestinal del cerdo, como lo mostramos, han permitido enormes avances, de verdad, enormes avances. Sabemos mucho, pero nos queda mucho por conocer. Entonces queda aún un mundo por descubrir que, sin lugar a dudas, eso lo puedo asegurar, va a cambiar lo que es la visión de la nutrición y de la terapéutica veterinaria, sobre todo en lo que es el cerdo. Así que muchas gracias por la atención. Estoy a disposición para ver. Bueno, muchísimas gracias, impecable y siempre trayendo cosas nuevas, inquietudes nuevas, muy interesante. Nuestra microbiota necesita sustrato a la una va a estar lista la comida, así que vamos a hacer 5 minutos de preguntas. El doctor Javier Serradel. Muchas gracias. Bueno, felicitarte nuevamente. Gracias, como Javier. Siempre, excelentes Gracias. presentaciones. Gracias. Una consulta sobre lo que es trasplantes de microbiota, digamos. ¿Qué experiencias prácticas, digamos, conocés? Así si hay alguna, digamos, que pudiera impactar en estas etapas claves, Perfecto. digamos, de estrés, tanto parto como post-destete, quizás. Muy buena pregunta. Dentro de lo que es el estudio del trasplante de materia fecal en producción porcina, hay un grupo muy grande en Canadá que está trabajando en esto, que ha tratado de buscar diferentes formas de administrarlo, inclusive metiendo materia fecal liofilizada en cápsulas. Los resultados son alentadores en algunos casos y en otros casos son totalmente contraproducentes. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos un animal ideal que sirva de donador, o de donante, perdón, no sería mejor la palabra, donante de materia fecal. Como tenemos una persona que para donar sangre tiene que cumplir una serie de requisitos, en cerdo todavía no lo tenemos, entonces practicamos con aquellos cerdos que desarrollan o presentan una performance productiva y bueno, entonces ese capaz que tiene buena materia fecal lo vamos a hacer, y en algunos animales se reproduce su performance y en otros no. Todavía no hay digamos, parecía que iba a ser la panacea, pero la investigación científica está mostrando que todavía falta mucho por recorrer para encontrar los donantes de materia fecal, ¿no? Al punto de que se había hablado que desde el punto de vista genético ya no solamente íbamos a tener cerdas para vender, sino íbamos a vender materia fecal de calidad, digamos, ¿no? Que le podíamos traer y hacer trasplantes. Desde el punto de vista de lo que es su inicio fue en medicina humana. Hoy lo que es las enfermedades gastrointestinales por Campylobacter, digamos, o por Clostridium, perdón, difficile, que no hay ningún antibiótico que lo pueda combatir, es rutina en cualquier hospital de medicina humana el trasplante de materia fecal de donantes, los cuales ya están clasificadas en función de una serie de parámetros que pueden ejercer su acción sobre esta bacteria tan complicada que una vez que invade el intestino no te lo puedes sacar más encima. No hay antibiótico que lo pueda reemplazar al trasplante. Gracias. Otra pregunta. Sí. Hola, buen día. Excelente presentación, doctor. Gracias. Muchas gracias. Dentro del ámbito de la investigación, ¿se ha podido comparar cómo se modifica la microbiota en los lechones? ¿O se ha hecho algún estudio, digamos, científico con todas las maniobras que hacemos en los lechones desde que nace hasta los 21 días? Me refiero a la aplicación de hierro, cortes de cola, de escole, incorporación de harinas a los 5 o 6 días, antiparasitarios, podría estar hasta que nos agarre más hambre, pero bueno, versus alguien que haya hecho un estudio en el cual los lechones no recibieron nada de esto,
cómo se comportarían hasta la venta, si eso es favorable, desfavorable. Bueno, un Está poco bien. amplia, pero... Sí, no, pero está buena la pregunta, está buena. No hay puntualmente tomando todos los puntos, digamos, todos los factores que vos nombraste, ahí en forma individual. Está demostrado que todo lo que hagamos dentro de las primeras 24, 48 horas sobre el lechón es terrible, ¿no? Por eso nosotros somos de esa línea y decimos que el lechón tiene que dedicarse ese tiempo a calostrar y no hagamos otra cosa que calostre. No hagamos absolutamente otra cosa que calostre. Vamos a granja donde le ponen desde una caravana en la base de la oreja, que yo te invito a que te ponga una caravana baja de la oreja, te invito a comer un asado, a ver si vas a comer tranquilo, más o menos lo mismo, hasta que le cortan la cola, le dan el hierro, todo, y sale inflado el lechón y después lo ponen a calostrar, ¿no? Lo mismo cuando se usaba el descomillado, igual, ¿viste? A ver, yo siempre, a mis alumnos les digo, yo te saco un canino y te digo, vamos a tomar no sé, vamos a comer algo. Seguramente la cosa se te va a complicar porque te acabo de sacar el canino, te lo acabo de raspar, esto es más o menos lo mismo. Entonces, individualmente no hay, tomando el conjunto no hay nada. Pero sí, hoy se sabe, en forma o tomando los diferentes factores que vos me estabas nombrando, todos son promotores de estrés. Entonces, a un animal que lo sacamos los 21 días, que no está preparado biológicamente, y encima le hacemos un montón de maniobras, el estrés es importante. Entonces, vuelvo a repetir, todo lo que hagamos durante las primeras 24 horas es déjenlo beber, déjenlo beber, eso es lo que decimos nosotros, ¿no? Que tomen calostro, que tomen más. Después ya empieza a adaptarse, recuerden que también el rango social son chiquitos, pero se marca, es menor, por lo tanto, dejemos que se acomoden solos y que disminuyamos el estrés. El estrés es muy impactante sobre el aparato gastrointestinal. Lo mismo que decimos, tratar de evitar o disminuir al mínimo, y en eso sí hay muchos estudios sobre el impacto sobre la salud intestinal de las adopciones. Salen los lechones y salimos como locos a las 14 tetas. Tenemos ya las 14 tetas y nos olvidamos de los horarios, nos olvidamos que a través del calostro no solamente entra inmunoglobulina, sino también entran células inmunológicas, que es el cassette, trae toda la información de cómo se tiene que defender. Se lo damos de otra a la madre, si lo damos de otra madre, no entra dentro de la mucosa intestinal, no se absorbe, queda ahí. No sirve. No estamos perdiendo esa inmunidad celular que es fundamental. Entonces, tenemos que disminuir lo más posible el estrés durante ese tiempo, porque eso sí impacta mucho sobre la salud intestinal y sobre la salud en general del animal. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Federico. Alejandro, Fede. consulta. Hablaste del uso de acidificantes y con la calidad de agua de la granja. Sí. Hablaste de microbiológica. ¿Cuáles son los puntos claves? Si bien nosotros usamos la granja una calidad que es para consumo humano, lo que es cloración de agua, por ejemplo, si clorás el agua en la granja, ¿es un impedimento o el acidificante puede reemplazar esa cloración? No, a ver, está buena, muy buena la pregunta. Nosotros, eso no solamente va para ácidos, sino también va para antibióticos. El estudio de biocida que incorporadas al agua sobre muchos antibióticos no le gusta. Hay muchos antibióticos que frente a la presencia de cloro, ácidos, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, no les gusta y se degradan. Cuando das ácidos, lo que estás haciendo en cierta manera es provocar una baja de pH de esa agua, ¿no? Entonces sabemos que, sobre todo las bacterias que mostrábamos ahí, las Escherichia coli, los inflamófilos, los patógenos, los patobiontes, todo eso se desarrollan a pHs o se expresan cuando el pH excede los 6. pH de 6. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es que frente a la calidad físico-química de esa agua, bajar con la dosis que yo utilizo de acidificante a un pH que entre dentro del rango de los 4, como máximo 5. Y tengo que ir a medirlo a cada chupete a lo cual le llega, o por lo menos buscar una serie de chupetes. Con eso estaríamos evitando la cloración, porque vos estás haciendo una entrega de un ácido orgánico que desde el punto de vista físico baja el pH, entonces no hay bacterias que puedan llegar a desarrollarse. Entonces estaríamos evitando la cloración. No hay demasiados estudios entre cloro y ácidos, porque la cantidad de moléculas que hay de ácidos son muchas y
digamos, en general no se da un solo ácido, sino se dan blend, ¿sí? Combinaciones, y no hay un estudio determinado de cuánto impacta la concentración del cloro sobre la presencia de ácido. Sin antibióticos, pero no en ácido. Desde mi punto de vista, mientras vos estés acidificando el agua, no vas a tener esa problemática, y sobre todo si estás dando un agua de calidad bacteriológica aceptable, ¿no? Sí, cuando das ácido, el problema más grande es el tema del físico-químico. Tenés aguas extremadamente alcalinas, como son la mayoría de nuestras granjas. Entonces, bajar el pH a esos rangos muchas veces demanda una importante cantidad de ácido frente a las formulaciones que hoy están presentes. Entonces, justamente, uno de los objetivos nuestros de trabajo que tenemos en este caso con la empresa, es en esa combinación, encontrar una combinación que a una dosis determinada nos permita entregar un pH independientemente de la calidad físico-química de agua aceptable como para que no te crezca bacterias y que obviamente cumple su efecto, ya sea de resiliencia de la microbiota o efecto bactericida o bacteriostático sobre el reemplazo de antibióticos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una pregunta más tenemos? Sí hay. Bueno. Muchas gracias. Ahí apareció para... Ahí está. Apareció la última. Felicitaciones por la presentación. Gracias, Juan Pablo. Te hago una pregunta. ¿Sería hora de empezar a cambiar la cabeza con respecto a esto que decías del estrés originado por las gestaciones grupales mal manejadas? O sea, con demasiado estrés, pelea, competencia de cualquier tipo. A su vez también de gestaciones en jaula por ahí también mal manejadas o con estas lesiones y escaras. Siempre se pensó, digamos, que cuando ocurrían esas cuestiones y malos manejos, siempre nos focalizábamos por ahí en lo que pasa al momento del parto o lo que nos encontramos al momento del parto. ¿Sería hora de empezar a cambiar y pensar más adelante? O sea, en relación a esto que decías de la modificación en la microbiota del líquido amniótico y demás. ¿Deberíamos empezar a pensar en baja de performance de los lechones a futuro? Sí. Sí, yo creo que hay que empezar, como decía, ¿no? Empezar sobre la cerda. Vos tenés en cuenta que si el embrión porcino se implanta en el día 12-18, una vez fecundado, la placenta tiene un crecimiento logarítmico equivalente al lechón a partir de los 60 días, entre el día 20 al 65 de gestación. Y ahí no le damos mucha importancia, voy a decir otra cosa, mucha importancia, digamos, ¿no? Muchas veces con la gestación. O por ahí aumentamos la cantidad de alimento, pero no la calidad de alimento. Y esa placenta, para que no caiga en una ineficiencia placentaria y en consecuencia, en vez de un lechón de bajo peso o de mal o restringido, la única posibilidad es darle un alimento de calidad, no de cantidad, de calidad. Y cuando hablamos de calidad tenemos que pensar de aminoácidos angiogénicos o vasculogénicos, que muchas veces en los alimentos, si bien son aminoácidos que no son esencialmente o digamos condicionalmente esenciales, en determinados momentos, como puede ser el desarrollo logarítmico de la placenta, los necesita. Y por ahí no están disponibles en la concentración, ya sea porque no son incorporados en la sala adecuada o porque no están en la dosis estimada, etcétera, etcétera. Y todo eso hace que finalmente tengamos una placenta chiquitita, que se traduzca en el lechón chiquitito, y en consecuencia su intestino sea totalmente diferente. Entonces son todos aspectos que tenemos que empezar a trabajar desde la cerda. Con respecto a la gestación comunitaria, Europa se está pegando un poco trompada a sí mismo, ¿no? Porque fue el primero que impuso esto y que el bienestar animal hoy usa más antibiótico inyectable que lo que usaron en toda su vida en una cerda. ¿Por qué? Porque las lesiones son enormes, digamos. Y por bienestar animal la tenés que atender ¿con qué? Con antibióticos porque se infectan. Entonces, hay que mantener siempre un equilibrio. Básicamente, un equilibrio y hacer una producción racional. Y siempre digo, tenemos en las granjas mucho que solucionar que no se soluciona con plata, sino que se soluciona con un cambio de actitud. La actitud, hay alguien que decía, la actitud multiplica. Entonces, obviamente, vamos a muchos congresos, vamos a muchas charlas, volvemos a la granja y hacemos exactamente lo mismo que venimos haciendo hace 20 años. Obviamente el resultado no va a ser diferente. Entonces, muchas veces los cambios de actitud con personal, como hablaba él, con personal capacitado, que para mí el personal de maternidad, bueno, acá está Víctor, con el cual hemos trabajado muchísimo. El personal de maternidad es uno de las personas más capacitadas dentro de la granja. Estamos entregando la producción, donde todo inicia, se lo estamos entregando a ellos. Por lo tanto, no podemos tener cualquiera.
Hoy, ¿qué pasa? Un problema muy general en Argentina, lo vemos en muchas granjas, es que la rotación, digamos, aparte de los salarios, la rotación es enorme. Entonces tenemos un maternero que estuvo con nosotros 10 años, le salió un trabajo mejor y al otro día nos llega uno que estaba cargando nafta en la estación de servicio. ¿Qué sabe el cerdo? Y le damos la cerda para que me atienda. Entonces todo esto queda fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. Entonces todo un trabajo que es conjunto, no es una sola cosa. Es un trabajo conjunto que debemos atender y esos cambios tienen que venir. Justamente ahí va a ser la gran diferencia en lo que es la producción. Bueno, Bueno, muchas gracias por la atención.